Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en este programa, un programa que dedicaremos a los 100 años de Julio Cortázar. ¿Y de qué manera? Porque está en este estudio de la Ciudad de México de CNN un investigador periodista de primera línea que es Jacinto Rodríguez Munguía y que ha publicado pues un fragmento de una investigación más amplia que está realizando como investigador y como periodista, como digo, respecto a los intelectuales y en este caso el foco Cortázar. En el día en que se está conmemorando el natalicio de Julio Cortázar, Jacinto, gracias por estar en CNN y bienvenido. Carmen, al contrario, muchas gracias y qué gran oportunidad de revisar esta maravillosa y extraordinaria vida de Julio Cortázar. Pues ni más ni menos, pero no de cualquier manera, como digo, porque aquí vamos a hablar contigo a partir de lo que has publicado en la revista MX, que es la revista que dirige Ignacio Rodríguez Reina y que forma parte, digamos, de pues tu trabajo periodístico. Cortázar el perseguido. Es muy interesante lo que has publicado, el adelanto que nos das de esta investigación más amplia, porque estamos viendo cómo ese Julio Cortázar que tuvo una presencia pública, no solo como gran literato, como gran hombre de letras, sino una presencia pública con posturas políticas en contra de las dictaduras, a favor de la revolución sandinista, de la cubana, en fin, una postura pública muy importante que lo hizo sujeto de una actividad de espionaje importante sobre su persona por medio de los sistemas de inteligencia de aquellos años donde la Dirección Federal de Seguridad y otras instancias del Estado mexicano pues llevaban registro pormenorizado de todo lo que sobre Julio Cortázar sucedía. Y tú has adelantado con este feliz cumpleaños, Julio, parte precisamente de esta investigación. Sí, qué mejor lugar, sin duda muy cortázariano, ¿no? El espacio, el lugar donde se va a guardar y se está guardando muchísimas historias. La de Julio Cortázar confirma este misterio que recorre los archivos, particularmente los archivos mexicanos y los de estos aparatos de inteligencia que muchas veces damos por hecho que no guardaban o que no hacían un seguimiento, que no espiaban así, tal cual, a personajes del tamaño que ya era Julio Cortázar. Y en efecto, esta línea que poco a veces le entramos a esta parte de los intelectuales, que es sus compromisos ideológicos, va a ser el hilo del cual la Dirección Federal de Seguridad de Fernando Gutiérrez Barrios, de Miguel Nazararo, van a atender a Julio Cortázar, atender entre comillas, y darle un seguimiento por lo que representaba. Yo lo veo así después de mirar con mucho detalle lo que plantean los documentos, por lo que representaba en términos de convicciones y de compromisos ideológicos. O sea, no era cualquier escritor, no era un escritor que lo que dijera era solamente literatura, su estética, su narrativa, sino había un compromiso. Esa narrativa llevada al compromiso ideológico les llamaba mucho la atención. Es decir, hay entre líneas esa preocupación de observar qué decía. No tanto lo que hacía, porque era un hombre muy abierto, pues muy transparente. Todas sus actividades eran muy públicas. Él se mofa en algún momento en sus cartas de que la correspondencia no llega, ¿no? Estoy en México y me está tardando mucho en llegar la correspondencia. Algo que hoy sabemos, la correspondencia pasaba por muchos filtros y uno en particular era la Dirección Federal de Seguridad. Y lo que lograste encontrar, Jacinto, entre otras cosas, es que no solo interceptaban sus correspondencias, sino las copiaban, ¿no? Sí, por supuesto. Hay muchas cosas que todavía falta por encontrar en el archivo. Y cuando digo encontrar, es realmente así. Este es solamente un acervo. Hay otros acervos más difíciles de acceder a ellos, donde deben estar otras partes del archivo, no solo de Julio Cortázar. No quiero decir otros nombres, pero seguramente está la historia de personajes que no imaginábamos que eran tan determinantes para cómo tenía que actuar el Estado mexicano. Es decir, no solo se queda en el espionaje
si quieres, hasta romántico ahora desde lejos, ¿no? De esculcar cartas, de vigilarlos, de ir a ver qué hacían en Zihuatanejo con su esposa, de estar atento a sus viajes, sino lo que representaba... Que casi romántico, dice sí. Sí, bueno, hoy visto... Comparado con lo que hoy puede suceder, o sea, es romántico. Hoy, la entrada a la vida íntima es terrible. En ese momento usaban la información pues para ver cómo controlaban. En este caso no a él, sino a la gente en torno a él. Los personajes que sí tenían un peso político o intelectual específico en México. ¿Cuál era ese entorno de Julio Cortázar que vía el espionaje a Cortázar también el Estado mexicano accedía a informaciones de los otros? Específicamente hay varios documentos que hablan de su relación con Carlos Fuentes, que en algún momento, recordemos, Carlos Fuentes va a ser muy crítico, particularmente con Gustavo Díaz Ordaz. A partir de Luis Echeverría cambia el tono, lo sabemos, ahí está muy documentado como Carlos Fuentes toma una posición de lado, concretamente de Luis Echeverría, con aquella frase de Benítez de Echeverría o el fascismo, pero Cortázar va a tener una relación con él, con Carballo, con Julio Scherer, ¿no? Julio Scherer es un hilo que no les gusta mucho a los aparatos de inteligencia. Los encuentros con él, las discusiones sobre militarismo, las discusiones sobre derechos humanos en América Latina. ¿En qué circunstancias se dan los encuentros de Cortázar con don Julio Scherer? Guardan uno en particular, que además lo hace uno de los grupos especiales de la Dirección Federal de Seguridad, el C-047, que es un grupo especial que crea Miguel Nazararo. Guardan un encuentro en Cocoyoc, donde debaten él y otros intelectuales cómo van a definir y cómo van a fallar para un premio que tenía que ver con ensayos, con cuentos sobre militarismo en América Latina. Entonces se meten, ahí siempre la duda va a estar los infiltrados. Yo no digo quién, ¿no? O sea, no me arriesgaré a decir que había un infiltrado, porque es difícil encontrar quiénes son, pero los detalles, ¿no?, de las reuniones dicen, a ver, ¿quién pasaba esta información? Por ejemplo, Jacinto, no, Carmen, no. por ejemplo. No sé, hay cosas muy... O sea, ¿alguien que estuvo ahí sentado? En las memorias amplias ya de los intelectuales y el poder ocurre lo mismo que en otros países. Hay traiciones, hay venganzas, hay cosas que cuesta trabajo aceptar. Hay mucha gente que va a estar cerca del Estado, de los aparatos de inteligencia, ni siquiera como un asunto de agentes, ¿no? Este asunto de que son agentes y cobraban por ello. No, hay una comunicación muy estrecha con Gobernación. Son épocas en las cuales estar bien con Gobernación era una forma también de sobrevivir en el mundo intelectual. Y sí, hay... ¿Le pondrías la palabra delatores? La palabra es horrible, pero existe. Sí, existe y se aplica a México y hubo muchos que pues traicionaron a los amigos, voy a ponerlo en esos términos, ¿no? Y sí me imagino, así como mera hipótesis, lo dejo en este momento así, de que en varias reuniones en las que está Cortázar, en las que está Scherer, en las que están intelectuales internacionales, Ariel Dorfman, en esa reunión había varios intelectuales de corte internacional para debatir sobre ese fallo. Ahí una de mis hipótesis es que había alguien que después pasaba información. Ese tipo de información no se queda en la Dirección Federal de Seguridad, se pasa directamente o se pasaba directamente a los funcionarios de más alto nivel. Que ese es otro nivel de investigación, que esa es la que pues espero contar muy pronto en una investigación más amplia. Desde luego que sí, Jacinto. Por ejemplo, sobre esta reunión en particular donde mencionas que están varios personajes hablando, discutiendo un fallo de algún tipo de concurso o periodístico, literario, como haya sido, ¿cómo quedó registrada la información sobre ese encuentro en fichas, en cartoncillos? ¿Cómo quedó registrado? ¿Con qué te topaste cuando fuiste a tu minería, al Archivo General de la Nación? ¿Con qué soporte físico? ¿Unas cartones? ¿Cómo quedaba registrado eso? Y hay dos niveles. Uno son las fichas a las que primero tienes acceso y esas fichas te dan referencia a otros documentos. Y uno de ellos es el de esta reunión en Cocoyoc, donde... ¿Qué año? 1982, si no mal recuerdo. 82. Sí, ya estamos hablando de... Muy cerca. Bueno. En fin, la fecha está ahí por si tengo alguna falla en la memoria. El asunto es que
hay un nivel interesantísimo. Reproduzco 3, 4 párrafos en el trabajo porque llama la atención el estilo, la forma en que lo cuentan. Es folclórico, es divertido. Nuestros agentes tenían una gran capacidad para espiar, pero no para reportar, es decir, no había una rigurosidad. Dicen Ariel Dorfman, algo así, ¿no? Cuando es Dorfman, es decir, no confirman muchos nombres que uno tiene que cruzar, pero el estilo en que cuentan es el estilo de nuestro espionaje. Es el estilo de aquellos años. Ahorita no sabemos. No sé, Carmen, no me atrevería. Tú, si lo dices que lo hacen bien, está bien. No creo. No dije tal cosa. Yo no dije tal cosa. Nada más dije que seguramente son instrumentos distintos. Representa esta forma de hacer espionaje en sus varios niveles. La forma en que lo reportaban a estos hombres de riesgo, ¿no? Lo que representaba para el Estado era visto por miradas que no tenían la experiencia, aun cuando este C-047, que es este grupo especial de Nazararo, se supone que tendría mejores herramientas para detectar, para atender y para reportar, porque esa es la información que le iba a servir a ellos y al gobierno para la toma de decisiones. Creo que lo que ven en Julio Cortázar es alguien que podría en algún momento generarles incomodidad. Incomodidad, no riesgo, no peligro, sí mucha incomodidad. Tanto que son unas 80 páginas que tienen que ver con Julio Cortázar. Es mucho si tomamos en cuenta ya un poquito con la experiencia, dependiendo el tamaño y el volumen y la calidad de la información, es de pronto el nivel de riesgo que representas. Pongo un ejemplo opuesto, Borges. De Borges, en esa galería en particular, hay 2 fichas de un paseo que hizo por las ruinas mayas. Está muy interesante, muy bonito, pero hay 2 fichas, ¿no? Sin embargo, de Borges, en otras galerías, está el famosísimo telegrama que le manda a Gobernación y al mismo tiempo a Gustavo Díaz Ordaz, de algún modo reconociendo que tomó buenas decisiones para el 2 de octubre, ¿no? Junto con Sábato, junto con Casares, ese telegrama famoso de 3 líneas, algunos dicen que fue la influencia de Elena Garro, etcétera. Entonces, para que vayamos valorando que no toda la información está en un solo lugar, pero la de Cortázar, que estuviera en la Dirección Federal de Seguridad, implicaba un foco de atención. Y 80 folios. Folios es mucho en tu experiencia, como dices. Hay uno buenísimo, en el 75 se da en México, de esas ironías horrendas, se da en México el encuentro para juzgar la junta militar chilena, ¿no? Llevaba 2 años del golpe de Estado, se da un encuentro donde están intelectuales, y ahí me llamó mucho la atención, hay un fragmento donde los agentes recuperan el testimonio de Ángela Gerra, lo escriben así, está equivocado, es Ángela Geria, que es la esposa del coronel Bachelet, y narra ahí su detención, la tortura de la que fue objeto ella y su hija, que es actualmente la expresidenta de Chile. ¿Qué tal? Entonces, son estas cosas maravillosas que están en los archivos, ¿no? ¿Cómo definirías a Julio Cortázar en este centenario a raíz de lo que pudiste conocer con esta revisión documental? Me parece que es un hombre completamente transparente, público, no hay una contradicción. O sea, lo espiado y lo no espiado hacía una conexión Tenemos congruente. que ponerlo en su contexto a todos los personajes, siempre hay que ponerlos en su contexto, tú lo sabes bien. A Cortázar hay que ponerlo en su contexto, particularmente con Cuba, ¿no? Que es donde más de pronto sus críticos han sido durísimos con él, particularmente con Cuba. Esa manera de abrazar la revolución cubana, de defenderla a capa y espada todo el tiempo, con la idea de que, bueno, era la esperanza de América Latina en ese momento. En ese contexto. En ese contexto. No hay una contradicción entre lo que le siguen los aparatos de inteligencia y lo que él escribe y lo que conocemos de su parte pública. Es el mismo, ¿no? Es el mismo Julio Cortázar diciendo en sus cartas lo mismo que dice públicamente. La diferencia es este mirarlo archivado
Yo me pregunto, cuando veo este tipo de cosas, me pregunto qué tendrán los aparatos de inteligencia cubanos, por ejemplo, o los franceses. Todo ¿no? lo que se te ocurra, ¿o qué crees? Sí, yo creo que es una gran provocación para que los otros colegas por ahí le hurguen. Dudo que el G2 cubano, el aparato de inteligencia, algún día el nos deje equivalente. ver. Es peor, ¿no? A lo mejor un día hay un archivo general de la nación en Cuba. Yo creo, y ojalá y podamos ir, ojalá y podamos ir, pero sí hay una confirmación de que este personaje es congruente con sus ideas, aun cuando estas puedan ser cuestionadas. Esto lo lleva a varias distancias, ¿no? Particularmente con Mario Vargas Llosa, aquel caso del poeta Eberto Padilla, que lo detienen en Cuba y que se va a crear el gran escándalo y la gran ruptura de intelectuales a nivel mundial, por cuestionando a Fidel y otros del lado de Fidel. Bueno, Cortázar toma una decisión y va con la Revolución Cubana en ese momento. En el juego del texto le digo en algún momento que son como cartas donde le voy contando lo que me encontré con él y le digo, bueno, no sé si ahora mantendrías la misma posición. No lo sabremos jamás, pero él en su papel crítico quizá sí, me uno podría imaginar o no a un Julio Cortázar 2014 en este centenario al que no llegó vivo, pero llega de otras maneras el día de hoy con este aniversario y bueno, igualmente con el tema de la revolución sandinista, que así como abrazó la revolución cubana, pues lo hizo con los sandinistas en su momento. Sí, con los sandinistas, con los chilenos. Una muerte temprana la suya. Una muerte, sí, bastante temprana para todo lo que estaba haciendo. Muy difícil saber si su pensamiento habría evolucionado hacia estos territorios. Incansable, Carmen, incansable. Él, cuando decide poner un poco en descanso la literatura, que nunca la deja, ¿no? Pero decide dejar un poco después de Rayuela. Hay como este quiebre un poquito antes con El Perseguidor, donde decide ya tomar una posición menos estética de su literatura y más de compromiso de la literatura y de él mismo. Y entra en un compromiso con América Latina. Esa era su gran visión, América Latina, no Cuba. O sea, a mí me parece que Cuba es el argumento que mejor encuentra, ¿no? A partir de todo esto que hemos hallado, encuentra el gran argumento para decir, esta es una de las vías para América Latina. Por eso cuando el derrocamiento de Salvador Allende, toda su apuesta se va a apoyar y a exigir la libertad de presos políticos, a condenar a la dictadura de Pinochet, y después cuando en Nicaragua también, toda esta preocupación por los pueblos de América Latina. ¿A dónde nos conduce esta revisión, si me permites esta pregunta para tu reflexión final? Necesariamente nos conduce a mirarnos como un continente conectado en muchísimas historias, no solamente las historias de personajes como Julio Cortázar, sino lo que eran nuestras sociedades en ese momento, cómo se tomaron muchas decisiones, cómo operaba un Estado secreto. Nuestros países son estados secretos y creo que el caso Julio Cortázar, que tiene más lecturas que eso, es un buen ejemplo de cómo operaban estos aparatos que no distaban mucho de lo que hacía la Stasi alemana o la KGB o la CIA, ¿no? Hay un gran trabajo, no redactan bien, pero hay un trabajo... Pero dan información. Muchísima información. Creo que Cortázar es solo un ejemplo, es unas cosas muy cortázarianas, decía al principio, encontrarse con él en un espacio que a él, ese tipo de espacios que a él le angustiaban mucho, le atraían mucho, los tiempos, ¿no? Las rupturas de los tiempos y los espacios, y creo que el AGN, el Archivo General de la Nación, es un lugar muy cortázariano. O sea, él regresa a México, su memoria depositada ahí. Exacto, ¿no? Bueno, la memoria de una manera, ¿no? Y la de mucha gente, ¿no? Y la de mucha gente, para mí ha sido un gran regalo el haberme encontrado con esto, como con Cosas de Revueltas y de otros personajes que en su momento valdría la pena platicar, pero encontrarme con este expediente de Julio Cortázar, para mí es un gran regalo en esta tarea de... El expediente del que hablas y del que pues te has valido para hacer esta investigación, ¿es un expediente solo de notas escritas o es un expediente con fotografías o es un expediente que contiene qué? ¿Qué tanto recabó o qué tanto se conoce de lo que haya recabado el Estado mexicano y sus elementos de inteligencia para seguir a un personaje como Julio Cortázar? Bueno, las herramientas del espionaje mexicano son muy parecidas de la investigación periodística, entonces tienen varios niveles de información. En el caso de Cortázar no hay fotografías
biografías en esta galería, como si la hay de Gabriel García Márquez, por ejemplo, y de otros personajes. En el caso de Cortázar hay algunos panfletos que tenían que ver con sus actividades o con sus encuentros, los programas de sus conferencias en la UNAM, en Bellas Artes, quienes participaban, y esos subrayados maravillosos, ¿no?, que solían hacer, que uno ya va entendiendo qué significa, ¿no? Significados, sus rojos y azules, dependiendo del color tenía una significación para un seguimiento más profundo. El azul era como intrascendente, de segundo nivel, y los rojos, en algún momento Cortázar comienza a aparecer en subrayados rojos. Entonces ya... ¿Les preocupa? Sí, por la relación que tiene con mucha gente, por los temas y por los asuntos que podría de pronto hablar sobre México. México en esos años vivía sus años de guerra sucia, y ahí, bueno, pues el asunto es que Cortázar, pues de Cortázar no hay nada de eso, ¿no? Porque creo que había un buen encubrimiento de nuestra realidad mexicana. Cortázar venía a hablar de otros países cuando en México son de las ironías. En México estaba ocurriendo algo parecido, particularmente en el 75, cuando viene Cortázar por primera vez a México. En México están ya desapareciendo a muchos guerrilleros en las ciudades y en las zonas rurales. Pues ahí está Jacinto Rodríguez Munguía, este reportaje especial, este trabajo sobre Cortázar, del que hablamos en su centenario, y quedamos a la espera de lo que continúa siendo tu trabajo de investigación y periodístico, que en algún punto tendrá ya salida editorial y que ya conversemos sobre ello. Sí, muchísimas gracias. Les invitamos a ver un multimedia que hizo Lucía Vergara, una chica excepcional con estos asuntos de multimedia sobre Julio Cortázar. Ella está más completo, toda esta visión que no podemos traer ya en los impresos, pero que hoy, bueno, con en estas MX. Herramientas podemos acceder. La guía es latiraniainvisible.com. Ahí pueden acceder a este multimedia maravilloso. Latiraniainvisible.com. Bueno, pues ahí está. Gracias por la recomendación, Jacinto, y por la presencia tuya en este programa. Gracias a ti, gracias a Cortázar, y bueno, pues también gracias a los aparatos de espionaje que permitieron conocer todo gracias, esto que nos entre comillas. Okay. Muy entre comillas. Feliz cumpleaños, Julio. Feliz cumpleaños, como dice tu narración en este centenario. Gracias, Jacinto. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y le esperamos.